Buenas tardes, asesora. Hola Alejandra, buenas tardes. En un momento comenzamos.
Ok, bueno, buenas tardes. Hola Alejandra, buenas tardes. Vamos a empezar la sesión. Creo que has tenido en dos sesiones diferentes. Puede ser que tengas por ahí algún conflicto. A lo mejor te metiste con el celular o con la computadora al mismo tiempo o con cuentas diferentes, no sé. Nada más para corroborarlo, porque a la hora que me aparezca la asistencia, va a salir con las dos cuentas. En la cuenta que estás es la cuenta que vas a seguir, es la personal, la que estás ahorita, Alejandra. Sí he estado teniendo problemas, bueno, ve que desde la sesión pasada tuve un problema con lo del audio, y ahorita estaba teniendo problemas con la computadora, pero sí, bueno, en esta cuenta es en la que voy a estar y en la que estoy siempre, y de hecho es la del correo, o sea que es la de la escuela. Ah, perfecto, ya con eso para que se registre nada más tu asistencia, porque si no me puede causar pues algún conflicto y eso, pero ya con esto ya quedamos, ¿sale? Muy bien, bueno, vamos a empezar la sesión. Voy a compartir la pantalla. Hola, Noemí, buenas tardes. Ok, bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Ya nos encontramos en la semana número 3 del módulo 13, variación de procesos sociales. Y bueno, vamos a estar trabajando en esta sesión en relación a sus dudas y enfocarnos directamente a las actividades y obviamente ya en el cierre de los conocimientos de este módulo, porque en la siguiente semana ya vamos a dar por terminado el módulo 13 y vamos a estar trabajando directamente en la recopilación de todos los conocimientos que adquirimos en estas 3 semanas. El propósito de esta sesión es, como siempre, guiarlos y orientarlos en relación a las dudas, a las actividades que se tienen que hacer, a los recursos, tanto de prepa en línea o algún recurso que ustedes identifiquen y revisemos si efectivamente cuenta con la calidad para ustedes trabajarlo directamente. Entonces, bueno, nos vamos a ir como siempre los miércoles, nos vamos a ir directamente a lo que son las actividades. La agenda del día de hoy, bueno, fue el propósito, actividades de la semana, recordarles si alcanzamos un poquito la evaluación y las dudas de la semana obviamente también van aquí en las actividades de la semana. Si alcanzamos también extensiones y corroborar la situación de las referencias, por favor, porque hemos tenido bastantes conflictos en la situación de la generación de contenido en ChatGPT en relación a las conclusiones. Entonces, bueno, vámonos directamente a las actividades. No sé si Alejandra y Noemí tengan alguna duda en específico, si ya revisaron las actividades de esta semana, si o quieren que abordemos directamente las actividades, ustedes díganme, acuérdense que yo estoy para ayudarles y para servirles, y ustedes díganme cómo vamos. Me gustaría, si tuvieran alguna duda, enfocarnos directamente o aterrizar cuando estemos abordando la actividad. No sé, tanto Alejandra como Noemí, ¿qué me recomiendan? Yo tengo, bueno, de hecho yo tengo una duda en la actividad 6, Ajá. y sobre lo de las preguntas y también lo del punto 2, lo de que tenemos que llenar el simulador. Ok, muy bien. Eh, Muy bien, entonces ahorita, ¿sí pudiste bajar el simulador? sí, de hecho, bueno, ya hice lo del simulador y ya descargué la hoja de Excel y pues ya la empecé a llenar, pero pues mi principal duda son en lo de la pregunta 3, bueno, lo de las preguntas en el inciso 3. Ok, ¿qué banco vas a escoger? ¿O directamente en la tabla de amortización? Ok, No, en lo de muy bien. los bancos, o sea, nada más lo podría hacer como
en una tabla o cómo lo tendría que hacer, porque pide los dos bancos que ofrecen mayor rendimiento y los de menor rendimiento. ¿Y cuál vas a escoger tú? Exactamente. Ok, ahorita lo abordamos perfectamente. Y Noemí, no sé si tengas alguna duda. Me dice que en la actividad 5 es hacer todas las tablas en una hoja de Excel o en cada tabla en una hoja de Excel. Ok, ahorita fácil vamos a abordar esta parte. Obviamente ya estamos en lo que es Excel o la hoja de cálculo. Entonces, bueno, aprovecho para esto que me dices, Noemí. Efectivamente, todas van a ser en hojas de cálculo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar el archivo y nos vamos a ir directamente a la actividad 5 y ya después vamos con Alejandra en la actividad número 6. Ok, bueno, nos vamos a ir a lo que es la actividad número 5 de la semana 3. Y me dice, esta actividad se denomina mi ahorro, ¿sí? Bueno, en esta parte nos dicen que hay 3 ingresos de una familia. Eh, es el ingreso del papá, el ingreso del hijo mayor y el ingreso de la mamá. Nada más que aquí viene una situación donde el ingreso de la mamá es un ingreso semanal. Dejen ubico dónde está la información. Ok, de la mamá. Aquí me dice que hay un aporte de 1,000 pesos que aporta la mamá, pero solamente semanalmente, ¿sí? Luego me dicen que tenemos que hacer una tabla donde estén todos los ingresos. El ingreso es todo aquello que entra en cuestión de dinero. Entonces, tenemos que hacer una tabla del salario de papá, el hijo y la cooperación de la mamá durante todo el año. Ya después me indican que nosotros vamos a realizar también los egresos, o sea, que de acuerdo a lo que tú gastes, como en tu familia, tú vas a hacer una tabla de lo que tú estés gastando en renta, alimentos, transporte y bla, bla, bla. Me hacen un ejemplo que puede ser como base para tus egresos. Ahorita lo vamos a trabajar. Y ya después, teniendo los ingresos con los egresos, vamos a realizar una tabla donde vamos a trabajar directamente el sueldo mensual, el saldo, perdón, mensual que vamos a tener tanto de los ingresos como de los egresos y al final, cuánta suma vamos a tener al final del año. Hay algunas observaciones donde dicen que también en los egresos tenemos que tener un préstamo en los ingresos, lo de la mamá, que no es mensual, en cambio me dicen que el papá y el hijo sí es mensual. Y de repente aquí también en los egresos hay algunos conceptos que puede ser que yo no los tenga o que tenga más. Entonces, esto los tenemos que considerar. Y bueno, en otra hoja de cálculo van a responder a las preguntas porque también de acuerdo a los ingresos o a los egresos de la familia, van a tener que comprar, quieren adquirir 62 cajas de loseta y las quieren adquirir en 6 meses, o sea, quieren ver si en 6 meses alcanza de acuerdo al saldo que les queda. Y si quieren un crédito de 12 meses con un interés anual fijo de 6%, aquí estamos interés anual, no mensual, del 6%, ¿cuánto sería su pago mensual? Y ya, bueno, vamos a redactar una conclusión y me dice que podemos apoyarnos en simuladores de crédito que nos da el gobierno y el Banco Bilbao Vizcaya, que es Bancomer, conocido como Bancomer. Y esto es lo que tenemos que hacer. En sí, esa es la parte. Bueno, primeramente, ¿qué documento voy a entregar? Un documento en la hoja de cálculo. Entonces, si nos vamos directamente a lo que es la rúbrica aquí me va a decir que debes de entregar un documento en hoja de cálculo, en que incluya toda la información del caso. Anteriormente recuerden que habíamos trabajado en hoja de texto.
Ahora no, ahora tiene que ser una hoja de cálculo. ¿Cuál puede ser? Excel o puede ser también, acuérdense que la clase pasada les dimos una clase rápida de la hoja de cálculo directamente de aquí de Google. Entonces, donde ustedes quieran, simplemente para yo revisar todos los elementos necesarios, todos los procesos que se requieran y las fórmulas que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a ir directamente ya con la tabla. Como les había dicho, ya ve que Excel es un programa que nos puede ahorrar muchos trabajos, nos puede conflictuar un poquito por la estructura del programa, pero nos puede ayudar muy fácil si tenemos como ciertos atajos. Uno de ellos, por ejemplo, son estas tablas. Estas tablas, para no hacerlos de forma manual, nosotros podemos seleccionarlas, podemos darle control C y nos vamos a una tabla, a una hoja de Excel y lo pegamos y aquí está la tabla, ¿sí? Entonces, ya empezamos a hacer nuestra actividad y bueno, aquí ya la voy a borrar. Esta es una tabla que yo ya hice. Bueno, vamos a borrar para no entretenernos directamente en todo, en cada uno. Les voy a decir cómo vamos a ir trabajando. Bueno, acuérdense que yo tengo saldos distintos. Aquí yo pongo que el salario del papá, por ejemplo, gana 17,000 pesos. El salario del hijo gana 11,000. Y tenemos una cooperación de la mamá en forma semanal de 600 pesos. Aquí, como estamos haciendo el cálculo de forma mensual, tenemos que involucrar a la mamá ganando, impactando directamente su aportación semanal a su aportación mensual. La actividad no nos da muchos, ¿cómo les puedo decir? Muchos eh, elementos para ver cómo es esta cooperación de la mamá, porque no nos dice si eso se gana la mamá en un día o si es irregular su cooperación. Entonces vamos a asumir que la mamá se lo gana durante toda la semana. Entonces aquí podemos hacer cálculos diferentes. Yo pongo que gana 600 pesos. Acuérdense que son 1,000, pero en esta ocasión yo voy a poner que son 600. Puedo multiplicarlo por 4 porque generalmente el mes cuenta con 4 semanas. Entonces, si multiplico 6 por 4, 24, son 2,400 pesos, que es válido que lo ponga como cooperación de la mamá, ¿sí? Esa es la primera, así como súper básica. Pero si nos volvemos más exactos, podemos también hacerle de 600, lo podemos multiplicar por 52 semanas. ¿Por qué por 52 semanas? 52 semanas tiene un año. Entonces ponemos 31,200, que es lo que nos salió, entre 12, porque son 12 meses. Nos sale 2,600. Si se fijan, ya son 200 pesos que sí nos van a ayudar y nos van a impactar. Si queremos hacer todavía más específicos, voy a poner 600 entre 7, porque son 7 días. 600 de la semana entre 7 días que dura la semana. Me da 85,71. Esto lo multiplicamos por 365, que son los días que tiene el año, son 31,284,15, y esto lo dividimos entre 12 para sacar 2,607,1. Hay otras opciones que podemos hacer, pero estas son las más genéricas y ustedes pueden poner la que ustedes consideren pertinente. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner la de 2,607,01 para ser más exactos y contar con más ingresos. Cualquiera de las tres lo puede hacer. Lo que no pueden poner es nada más poner 600. ¿Por qué? Porque estamos hablando
de la aportación semanal, ¿ok? Entonces, bueno, ya pusimos enero nuestra cantidad. ¿Cómo le hago para poner la fórmula? Fácil. Voy a seleccionar y me voy a posicionar hasta donde está la celda de ingresos totales. Aquí voy a poner una autosuma y automáticamente me va a salir una fórmula donde dice suma lo que tengas de la celda B2 a la celda B4. Esos dos puntitos que ustedes ven aquí, esto representa un rango. Y un rango es el conjunto de celdas, o sea, me vas a sumar todo lo que hay en estas celdas, ¿ok? Entonces, bueno, ya ponemos nuestra primera parte. Como les menciono, no es tan específico el resultado, porque pues obviamente si nos vamos a cuestiones laborales, en diciembre les van a dar aguinaldo, a lo mejor en julio o agosto le dan su prima vacacional, pero como no nos mencionan eso, vamos a creer que los ingresos totales siempre son fijos. Entonces podemos generarlos y copiarlos directamente jalándolos. Y automáticamente, si ustedes visualizan, es la misma cantidad todos los meses. O podemos hacer lo siguiente, podemos seleccionarlo, copiarlo y nos vamos a ir a pegarlo. Y se pega de la misma forma. Entonces yo ya tengo en la primera tabla todos los ingresos que tienen mes por mes. Entonces, para la suma es seleccionar todos los ingresos y ponemos otra vez una autosuma y me sale la cantidad que van a ganar en forma anual. Hasta aquí vamos bien. Aquí, por ejemplo, bueno, yo di algunas instrucciones en las celdas, porque si se fijan aquí la celda tiene un signo de pesos y tiene dos decimales y aquí arriba no. Entonces, para yo hacer esta indicación, yo selecciono mi formato, le pongo donde está aquí el formato de moneda y le pongo Español México. Y le pongo aquí también en aumentar decimales si es que no tiene o disminuir si es que tienen 3 o 4. Yo generalmente le pongo 2 para generalizar esa parte y automáticamente ya me lo genera el resultado. Entonces, bueno, ya hicimos la primera tabla. Vamos con la segunda. En esta segunda también copié y pegué y empiezo a trabajar. En esto, Noemí, lo que tú me preguntabas es, esta tabla la puedo seguir trabajando directamente en una hoja o en la siguiente hoja o en la siguiente hoja. Es como tú decidas. No es, revisando la rúbrica no me evalúa esa parte. Si a ti se te hace más fácil hacerlo en solamente una hoja, toda la información, es válido y lo puedes hacer. Si quieres cambiarlo, si quieres agregarlo y organizarlo hojas por hojas, también es correcto, ¿sí? Es como tú quieras. Entonces, bueno, nos vamos directamente con los egresos. En los egresos, yo tengo unos egresos que han sido constantes. Por ejemplo, bueno, yo en este caso, si recuerdan cuáles eran los egresos que estaban marcados, uno de ellos era renta. En mi caso, por ejemplo, déjenlo subo un poquito para que lo vean un poquito mejor. Ok. En mi caso, por ejemplo, yo quité la renta porque yo vivo en casa propia. Sin embargo, agregué predial. Entonces, en esta parte de predial, yo ya le puse la cantidad de 2,500 porque es la cantidad que pago anualmente. ¿Cómo hice esta parte? Bueno, para agregar una fila, voy a seleccionar donde quiero agregarla y le voy a poner insertar y automáticamente la fila o el número de filas que yo ya he seleccionado me lo copia, me lo duplica en la parte de arriba sin texto, ¿sí? Y para eliminarlos hacemos exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar, seleccionamos del lado derecho y pongo eliminar. Entonces, por lo tanto, ya la tabla ya se me puede acomodar. Entonces, yo pongo alimentos. Recuerdan que en la primera tabla
todo fue constante, o sea, no cambió. Entonces, los egresos siempre hay que considerar que sí los egresos se deben de mover. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los alimentos no es lo mismo que yo como, un ejemplo, en enero, como en febrero. Puede ser que hasta diciembre gaste un poco más por la cena de Año Nuevo. Entonces pongo, y Navidad. Entonces yo pongo 5,000 pesos, ¿sí? Transporte, pongo algo base. Transporte puede ser la gasolina o puede ser los camiones, no sé. Ustedes decidirán. Agua. Esas son las cosas básicas que una casa debe de tener. En mi caso, yo, por ejemplo, yo pago anual y se vale que se pague anual. El cable, también lo pago. La luz, en mi estado, no sé en el de ustedes, pero en mi estado se paga de forma bimestral. Quiere decir que cada 2 meses estoy pagando luz. Sin embargo, la luz es algo variable. A lo mejor en enero voy a estar pagando todo lo que gasté de luz en diciembre por las luces y demás, y ya en marzo cambia, en mayo casi no tengo mucho, pero en julio, como uso ventiladores y hace mucho calor, tengo generada un poco más de luz. En septiembre baja de nuevo y en noviembre vuelve a subir por la luz, ¿sí? Por lo de las luces navideñas y todo, Halloween y demás. Entonces, eso se puede hacer, se puede modificar de acuerdo al anteriormente como hemos estado gastando. En este caso, las colegiaturas, si tú estudias en una escuela, o sea, si tus hijos estudian en una escuela de forma que sea particular y demás, pues ya, se verá esa parte. Si no, no es necesario que se ponga. Aquí también el predial, como les comenté, yo lo pago anual. Internet, ese sí es un gasto fijo que todo el año estoy pagando. El préstamo que me dicen que tengo que aumentarle todo durante todos los años. Y ahora sí, nos vamos a ir a los egresos. Dejen borro la fórmula. Entonces, para los egresos totales, volvemos a seleccionar y pongo autosuma. Entonces, ya acá voy a seleccionar y voy a jalar mi fórmula hasta el último y ya me la selecciona todas las fórmulas. Y si se fijan, también son otros datos diferentes porque pues obviamente los gastos, los egresos son distintos. Selecciono todos los egresos, pongo otra autosuma y ya me sumo todos los egresos que tuve durante el año. Ahora viene la siguiente tabla, donde vamos a poner ingresos, egresos y el saldo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenla borro. La fórmula es que me vas a poner lo que yo tengo en la celda B5. B5 es el resultado de los ingresos. Dejen, ahora la voy a hacer un poco más pequeña. Déjenla un poco más pequeña. Ok, los ingresos, lo que tengo en la celda B5, que fue todos los ingresos. Los egresos, la fórmula es igual a B21 porque tengo todos los egresos y el saldo, aquí ya vamos a hacer nosotros una resta donde vamos a poner el signo de igual, vamos a abrir un paréntesis para especificar lo que queremos restar y vamos a poner lo que tenemos en la celda B25, que son los ingresos, menos lo que tenemos en la celda B26, que son los egresos. Ya teniendo esto, ya podemos copiarlo. Y en todos casos, bueno, en mi caso sale saldo a favor, selecciono y vuelvo a sumar para saber cuánto ahorro voy a tener al final del año. Esto lo puedo seleccionar con un cuadro diferente para yo empezarlos a identificar. Entonces, ya que hice mi tabla, ya que tengo toda la base, ahora sí, voy a empezar a responder las preguntas. Las preguntas son que si yo ya me voy directamente a lo de la loseta, que si la puedo comprar a los 6 meses, porque son X cantidad de losetas, entonces cada saldo de cada persona va a ser distinto.
porque todos los egresos obviamente son distintos. Entonces, si les alcanzó el dinero, ustedes van a decir si sí o si no se puede comprar. Si no pueden comprarla, pues ahí ustedes especifican. Y viene lo de las losetas. En este caso, yo, por ejemplo, tengo 500 pesos cada caja de loseta y tengo que comprar 120. Entonces, aquí mi fórmula rápida es multiplicar 500 por 120. Yo voy a tener que gastar 60,000 pesos en loseta, yo, ¿sí? En su caso va a ser distinto. Ahora, estos 60,000 pesos me pidieron que hiciera, lo proyectara 12 meses para ver si no los puedo comprar, porque en mi caso, por ejemplo, no sé si en los, aquí selecciono 5 meses directamente, los puedo comprar o no. Pero yo creo que sí, porque si son 60,000, más o menos aquí la suma me dice que son 130,000, sí los alcanzo a comprar, pero también me pide que salque la proyección del interés. Entonces vamos a poner los 60,000 multiplicados por la fórmula que es 1 más el interés sobre 100, que viene siendo los 60,000 por 1.07, y esto me da 4,200, pero acuérdense que el interés era anual, por lo tanto lo tenemos que dividir entre 12 y me va a dar como resultado 784 mensuales del puro interés, ¿sí? Y ya bueno, con esta resolución, esta parte que nosotros dimos respuesta, ya vamos a dar respuesta a nuestra tabla, a nuestras preguntas que nos vienen. Bueno, ya hicimos todo el proceso. Ahora vamos a realizar las respuestas. Una recomendación, en este caso, yo es trabajar directamente con cuadro de texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me pongo aquí en Excel, Excel es para hacer cálculos. Y si pongo un texto donde está la conclusión o están las preguntas, no sabemos cómo el texto me lo maneje. Por ejemplo, aquí me lo manejó muy diferente a lo que yo había pensado en un cuadro de texto. O si me pongo aquí y le doy enter, si se fijan, me mueve directamente todo mi cuadro y no sale bien. Entonces, lo que yo propongo, y yo siempre les he recomendado, es trabajar con cuadros de texto. Entonces, podemos insertar en esta parte donde dice las formas, en la primera viene cuadro de texto. Entonces yo voy a dar aquí más o menos un cuadrito donde yo voy a poner todo el texto que me pregunten. Puedo ponerlo al inicio, puedo ponerlo después, puedo copiar la información que tengo en la tabla. Todo eso lo puedo hacer aquí y puedo hacer varios cuadros de texto. Pero si se fijan, bueno, aquí hay algunas faltas de ortografía y no me los identifica. Entonces, como segunda recomendación es trabajar directamente en una hoja de procesador de texto, escribir aquí mi conclusión y revisar dónde hay faltas de ortografía, automáticamente arreglarlas. Miren, fíjense que no marca. Y ya con esto, yo ya viendo cuántos son los párrafos que me piden, cuánto es la calidad de información que estamos revisando, le voy a dar copiar y ya le voy a dar pegar a mi cuadro de texto, ¿sí? Y aquí podemos poner también las referencias, las instrucciones, la conclusión, podemos dar respuesta y es más fácil y más armónico verlo en esta forma que porque de repente si nos desesperamos porque no sabemos cómo trabajar pues las columnas o las celdas con información. Esto sería la actividad número 5. ¿Tienen alguna duda en relación a esta actividad ya después de esto que platicamos? Muy bien. Ok, Noemí. Ajá, y sí, en un solo archivo.
Ok, ahora nos vamos en la actividad número 6. Ok, aquí me dicen que vamos a elaborar una proyección de ganancias que se pueden obtener cuando nosotros invertimos un dinero y así como la compra de un automóvil. Denomina pues mi inversión. También voy a entregarla en una hoja de cálculo en el que incluyan la tabla generada. Ojo, aquí dice que entregaré una hoja de cálculo que incluya la tabla generada en el simulador de la Conducef y la respuesta a todos los cuestionamientos planeados. Aquí fíjense, muchachos, que si nosotros vemos la rúbrica, aquí me dice que descargas el documento de Excel que se genera a partir de los datos de la página de la Conducef. Entonces aquí podemos descargar el documento y sí podemos trabajar en hoja de texto o podemos continuar con el documento de Excel directamente trabajando. O sea, aquí si tú me lo subes en un procesador de texto, pero me descargaste el documento, sí es válido, sí te lo puedo calificar. O si me lo entregas en un documento de hoja de cálculo, descargando el archivo que nos piden, también es válido, ¿sí? Entonces aquí no me penalizan por la entrega del archivo en específico, siempre y cuando tú descargues el documento. Entonces, bueno, ya con esta instrucción y este pequeño tip que les di, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un simulador donde vamos a dar aportaciones. ¿Por qué? Porque Alberto quiere comprar un auto. Entonces ellos estuvieron ahorrando durante todo el año y tienen un saldo de 102,000 pesos y quieren hacer una inversión porque después de la inversión van a querer comprar un auto. Ellos van a iniciar con 102,000 pesos, van a dar depósitos adicionales de 350 pesos con un periodo de 91 días, pero el tiempo de inversión va a ser a un año. Vámonos directamente a la Conducefa. ¿Sí? Esta es la página donde nosotros vamos a tener la cantidad. Yo en este caso voy a poner 100,000. Déjenlo, hago un poquito más grande. Con un ahorro de 1,000 pesos adicionales en el periodo de 28 días y quiero saber cuánto voy a obtener en un año. Nos vamos al comparativo y se descarga mi tabla. Aquí podemos hacer dos cosas. Voy a descargar directamente aquí Excel. Aquí aparece y automáticamente me abre un archivo. Vamos a esperar que me abra. Aquí está. Y ya a partir de aquí nosotros podemos seguir trabajando con la tabla. Aquí yo identifico que efectivamente es correcto porque del 26 de noviembre fue la última actualización y bueno, trae como reflejado cuáles son los bancos o cuáles son los que podemos hacer. Ustedes, al igual que la tabla anterior, podemos seguir trabajando acá abajo o podemos seguir en las siguientes hojas. O ustedes copian y pegan en un documento de Word esta tabla y podemos trabajar en la anterior. Nada más aquí, fíjense bien, si ustedes me trabajan en Excel y me identifican y me dicen las fórmulas directamente, por ejemplo, volviendo a la actividad anterior, yo veo que tú utilizas una fórmula y que cómo haces los egresos, obviamente sumándolos. ¿Cómo haces los egresos totales? Sumando y restando. Entonces, yo aquí no necesito que tú me indiques qué fórmula o qué proceso utilizaste. Sin embargo, si tú utilizas en esta que me permite utilizar la hoja de cálculo, me permite ponerla en un procesador de texto, me tienes que decir todas las fórmulas, funciones y cómo sacaste el resultado. Este no es mucho problema porque es una tabla que se genera. La bronca va a ser en la siguiente, en esta actividad que sigue, en esta misma al final, porque tenemos que hacer una tabla de amortización.
Entonces, eso es importante considerarlo. Sí, podemos tener varios problemas con la descarga de este archivo por experiencia anterior. Puede ser que lo esté haciendo en mi teléfono y mi teléfono no tenga Excel, porque este específicamente lo descarga en Excel y no me lo puede reconocer. Entonces, por más que yo lo busco en mi teléfono inteligente, no lo voy a encontrar porque no está el archivo, ¿sí? Porque no tengo ese tipo de archivo. Ese es un problema. Pero lo que podríamos hacer es que ustedes capturen pantalla de esta información, pero me tienen que sacar toda su tabla, ¿sí? Esa es como la condición para yo observar cuáles son los bancos que ustedes escogen y demás. Ya cuando tienen esta parte, podemos trabajar directamente aquí o nos podemos ir a ver la tabla. La tabla es exactamente lo mismo. Me dice la tasa de interés, me dice el monto que me van a dar después de cierta cantidad de días y me dice el porcentaje que ellos pagan de para su inversión durante cierto tiempo. Entonces, bueno, yendo aquí porque es un poco más gráfico, nos vamos a ir un poquito más acá, déjenle su tantito. Ok, aquí por ejemplo encontramos CETES directos, que obviamente CETES y Banco Inmobiliario de México van a ser los más altos. Los más bajos nos vamos a ir con HSBC y es Santander porque piden los bancos, ¿sí? Ok, ahora, ustedes, cada tabla va a ser diferente a pesar de que tienen los ingresos y demás iguales, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo sí quiero, si yo me presento como la pareja, digamos, la pareja que quiere ahorrar y demás, yo digo inicialmente, a ver, entonces, primeramente, a mí no me da mucha, ¿cómo se puede decir? No me da mucha confianza CETES directos, a pesar de que sí es de confianza. CETES directos es directamente del gobierno federal, donde ellos automáticamente abren la remesa cada martes. Entonces, eso de que, ¿sabes qué? Me lo van a tomar de mi cuenta cada martes y hasta el martes me voy a esperar y no me da mucha confianza, no sé, y mi dinero no lo siento seguro, entonces puede ser que ustedes no lo escojan. Puede ser que digan, es que sabes que yo banco, de hecho yo nunca lo he escuchado aquí en mi estado, Banco Inmobiliario Mexicano. Entonces digo, no, es que también ese pues no me ocasiona mucha confianza. Mejor, mejor me voy directamente a algunos que yo conozca. Por ejemplo, aquí en Jalisco, Bansi es un banco que efectivamente yo sí lo conozco. Sí, no está muy cerca de mi casa, pero a lo mejor sí me animo a invertir. Pero a lo mejor yo trabajo en Santander o está a la vuelta un Banco Azteca de mi casa. ¿Sabes qué? Es que el Banco Azteca tiene mejor horario, tiene 365 días. Yo cuando salgo de trabajar, pues creo que es el único que está abierto. Sí, me da un interés muy bajo, un rendimiento muy bajo, pero pues tengo la facilidad de que cuando quiera voy y dejo el dinero o lo recojo. O Santander, es que sabes que Santander, pues es en el banco que yo trabajo, porque aquí me pagan la nómina y siempre he tenido cuenta ahí, mejor ahí, porque sí son 10,000 pesos menos, pero sé que es seguro, entonces ahí es donde ustedes van a decidir qué banco van a escoger. Y con base a eso, ustedes van a comprar, van a dar el enganche del auto, de un auto que tienen que comprar. Entonces aquí me dicen, bueno, en dos bancos que rendimiento a un año, el rendimiento más bajo, y vas a escoger uno de los bancos, donde Alberto ingresará el dinero en un año y van a hacer, van a redactar un archivo donde les comento también de Word y demás, donde tienen que hacer esta parte donde
hacen un cuadro e indican por qué escogieron ese banco. Después, con el resultado que ustedes elijan, aquí, por ejemplo, tengo el resultado que ustedes quieran, van a dar el enganche del auto. Un auto cuesta 524,990. Aquí van a restar el enganche que les dio durante un año este ahorro. Y tiene una tasa de interés fija del 8%. Quieren comprarlo a 36 meses. Vamos a realizar una tabla de amortización. Vamos a incluir los procedimientos y los resultados en la misma hoja de su archivo y van a contestar cuánto pagarían al finalizar de los 36 meses y cuánto se pagaría si el plazo fuera 24 meses. Esto quiere decir que son dos tablas de amortización diferentes porque son dos proyecciones de créditos distintas. Y al final, bueno, van a redactar una conclusión. Vámonos a la tabla de amortización. Yo ya hice esta tabla, ¿sí? Yo ya escogí a qué banco me voy a ir. Bueno, aunque lo vean así como muy complejo, vamos a hacer bien fácil. Nada más hay que estar como identificando los conceptos. Una tabla de amortización es una tabla donde me va a decir sobre un determinado crédito cuánto voy a pagar en una proyección dependiendo del número de semanas que yo voy a solicitar el crédito. La tabla de amortización consiste en poner varias columnas donde siempre van a ser las mismas. O sea, el concepto va a ser el mismo, que va a ser el periodo, que son los números de meses que necesitas el crédito. En este caso son 36, la primera tabla. Entonces, acuérdense que seleccionamos, jalamos y nos vamos a 36, ¿sí? La deuda al inicio, en este caso yo pongo 400,000 pesos. El interés, en este caso pongo el 6%. La amortización va a ser la deuda total entre el número de meses que va a ser el crédito y ese nunca se va a mover, siempre va a ser dividido. El pago, que son los intereses más la amortización y la deuda al final del mes. Vámonos con fórmulas. Vamos a empezar la deuda al inicio del primer mes, que son los 400,000 pesos. Aquí también cada quien va a ser distinto porque vamos a, dependiendo de lo que del banco que vamos a escoger, se va a poner la proyección de deuda. El interés, hay que multiplicar lo que tengo, la deuda del inicio de cada mes por 0.06 o 6%. Es como, dependiendo cómo tengan el formato de su celda. Yo aquí lo tengo 0.06 para que no tenga tanto conflicto. Y son 24,000 pesos. La amortización quedamos que era la deuda al inicio de cada mes sobre el número de meses. Este no se mueve. Nunca se va a mover. Por eso pongo estos símbolos. El símbolo de pesos antes de la columna B y el signo de pesos antes de la fila 2. Quiere decir que esta celda no se me va a mover cuando copie y pegue. Hago esto y si se fijan, para copiar y pegar, y va a ser exactamente siempre el mismo monto. El pago va a ser la suma que damos del interés más la amortización. Y la deuda al final del mes va a ser la deuda al inicio menos el pago más el interés. En cuestiones de Excel, en cuestiones de hoja de cálculo, mi fórmula sería B2 menos E2, que es el pago, más E3, que es el interés. Le doy enter y ya me sale. Y ahora empezamos otra vez con la deuda del inicio del final del mes anterior, que es lo que tenía en la celda F2.
Hasta aquí ya está mi tabla. Empezamos a copiar y pegar. Entonces esto lo vamos a copiar y pegar. Aún no me salen los resultados. Bueno, lo voy a jalar, aunque esta ya la tengo para no ir una por una. Y automáticamente me sale mi tabla de amortización. ¿Cómo voy a identificar? La amortización siempre es la misma. La deuda al final queda en ceros de 36 meses, ¿sí? Entonces, esta sería mi tabla de amortización. Una de las preguntas es cuánto voy a pagar en total del crédito. Entonces, voy a seleccionar todo lo que di de pago y voy a poner una autosuma. ¿Para qué? Para que me digan todo lo que pagué. Quiere decir que para 36 meses un crédito de 400, yo voy a pagar más del doble, que son 844,000 pesos, con una tasa de interés mensual al 6%. Ahora nos vamos con la tabla siguiente. Bueno, déjenles borro esto. Que lo único que va a cambiar, porque todo lo demás es lo mismo, es la amortización, porque lo vamos a dividir entre 24. Acuérdense que son 24 meses. Sí, el pago, las fórmulas son exactamente las mismas. Todo es lo mismo. Esto es lo mismo que lo que tengo acá. Entonces, ya teniendo esto, voy a copiar, me salen ceros y cuánto pago, selecciono lo mismo, hago sumatoria y me salen los 700,000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo mismo, volvemos a hacer la conclusión con un cuadro de texto donde explico por qué. Recuerden que deben de haber 2 tablas en las cuales me deben de decir cuánto es la tabla de amortización de 24 y de 36 meses. Ya con estos resultados, yo ya le voy a dar respuesta a cuánto se va a pagar al finalizar de los 3 meses, 36, cuánto serían los 24 meses y hay que redactar una conclusión. Entonces, no sé si tengan, esto sería lo de esta actividad, no sé si tengan alguna duda. ¿Sí quedó claro esta parte? Muy bien, ok. Bueno, como recomendación, porque ya se nos viene el tiempo encima, eh, han habido varias, en la semana pasada hubo varios, y les digo que varios que son más de la mitad de este módulo que me están usando ChatGPT para las conclusiones. Entonces, todo se genera en plagio. Por favor, muchachos, yo sé que es una gran herramienta, es de gran ayuda, pero lo que nos interesa generalmente es que ustedes generen su propia conclusión, que me digan para qué ustedes van a decidir ahorrar o comprar el auto en un lado o en otro. A lo mejor, si la dicción no es relativamente perfecta, 1000 veces prefiero que lo hagan así a que utilicen inteligencia artificial, cosa que no es conceptos de ustedes. Entonces, les voy a encargar muchísimo esa parte porque se genera el plagio de menos 20 puntos y ustedes tendrían obviamente 20 puntos en contra. Entonces, se los quiero pedir por favor. Ya hemos platicado varios compañeros de ustedes que se les ha generado y yo sé que es una buena ayuda. Tómenlo nada más como una para saber por dónde vamos, para saber a dónde nos canalizamos, cómo contestamos, cómo esto, cómo el otro, para nosotros identificar estos conceptos. Entonces, como recomendación, sí estamos checando directamente en programas específicos de plagio donde me checan que las conclusiones, que los procesos, que toda esa parte son generados en inteligencia artificial o son copiados y pegados.
Entonces, por favor, que solamente les sirva de guía, que no es una mala idea utilizarlo. En verdad, a mí me gusta también mucho utilizarlo, pero que nos diga nada más cómo, como es una guía nada más, como para dónde orientarnos, a lo mejor en el concepto de ahorro no identifico que también es parte esencial, por ejemplo, de la sociedad o de algo, y si el chat me lo menciona, pues es una ayuda, pero solamente una ayuda. No es como una estructura de copiar y pegar la información, porque también estamos cayendo en plagio, porque pues obviamente tenemos excelentes recursos en prepa en línea y creo que ustedes también han estado acompañados tanto del ADC como de su servidora para desarrollar, para no desarrollar este tipo de prácticas. Entonces se las encargo muchísimo esa parte y bueno, echarle todas las ganas porque ya la siguiente semana ya estamos terminando este módulo. Entonces, por favor, revisen sus recursos, esas recomendaciones básicas del procesador de texto, de la hoja de cálculo, de si no se descarga mi hoja de cálculo con el proceso correspondiente, lo puedo capturar, o sea, cosas que les pueden servir a ustedes y que no les van a afectar en su calificación, que es lo que menos queremos. Entonces, eh, lo que nos interesa es que ustedes aprendan y que creo que todo esto todos los manejamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana y tarde o temprano a lo mejor vamos a necesitar comprar o una computadora, un celular, un carro, tenemos siempre gastos, tenemos ingresos y eso es como parte de tener una libertad financiera y una economía limpia, ¿sí? Entonces, bueno, si ya no tienen ninguna duda, les estaré compartiendo la sesión, nada más que sí, se las voy a compartir un poco más noche, porque ahorita no estoy como en mi casa donde descargo la información y lo subo y demás, pero el día de hoy las estaré compartiendo, no se me desesperen, más al ratito yo sé que están como las fórmulas y cómo realizarlas y demás, y que en ocasiones sí necesitamos revisar como esos procesos, pero se las estaré compartiendo hoy en la noche. Si tienen, lo que me ha pasado también en algunos módulos anteriores es que de repente medio se desesperan porque no les sale en alguna tabla, porque la amortización les sale diferente y demás. Si tienen algún error específicamente en la hoja de cálculo donde no les sale la operación por alguna circunstancia y no encuentran el error, con toda la confianza, mándemelo a mi correo personal para yo revisar directamente, nada más mándenme el archivo, no manden una captura de imagen, mándenme el archivo y díganme, maestra, por favor, ¿me puede revisar dónde está el error? Perdón, ¿dónde está el error de esta hoja de cálculo? Para yo, perdón, para yo identificar, dejen tomo tantita agua, permítanme. Para yo identificar directamente en qué parte se encuentra el error, cómo es la fórmula. Si ustedes me entregan, sobre todo estamos hablando de la segunda actividad de esta semana, la actividad las tablas, en procesador de texto, porque así lo decidieron, solamente recuerden que me tienen que indicar cómo realizaron el proceso. Quiere decir que ustedes me tienen que decir el formato, las fórmulas, funciones y cómo sacaron el proceso. Si ustedes me lo hacen en hoja de cálculo sin las fórmulas, también no está correcto porque ahí no me indican cómo sacan el resultado de 1 más 1 que es igual a 2, ¿sí? Entonces, nada más, por favor, o sea, no es que la tabla la hagamos nada más con los datos, sino con todo esta parte, ¿sí? Entonces, sí les encargo mucho, por favor, esta información, sus archivos completos y pues nos estamos viendo el próximo viernes
y cualquier duda ya saben que estoy para servirlos tanto en la plataforma como el correo electrónico como en estas sesiones. Entonces, si ya no hay ninguna duda por parte de Noemí y Alejandra, nos estaremos viendo el siguiente viernes, ¿sale? Muchísimas gracias, Alejandra y Noemí, y estamos en contacto, ¿sale? Que descansen.